Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast Aprender y Emprender. Yo soy Vale, la conductora de esta tercera temporada. Estoy muy feliz porque estamos en el primer capítulo y además nos encontramos en la Expo Libro como cada año. Y además tenemos un invitado muy especial el día de hoy. Nos encontramos con Hugo Buenrostro, que nos va a hablar acerca de la sustentabilidad en las empresas. Entonces, estoy muy feliz de estar aquí el día de hoy. Hola Hugo, ¿cómo estás el día de hoy? Hola Vale, muchas gracias y muchas gracias a todos los escuchas de este podcast Aprender y Emprender. Muchas gracias por acompañarnos y sobre todo por querer compartirnos información tan importante, sobre todo en la actualidad. Y pues para darle entrada a este tema, ¿nos puedes explicar qué es la sustentabilidad? Claro, Vale, bueno, pues es un tema complejo, pero también muy dinámico en el sentido de que pues todos de una u otra manera hemos escuchado estas palabras, ¿no? Relacionado a estos temas, pero no sabemos de dónde viene. No. Y la verdad es que esto viene de movimientos de los años 60, de los años en donde estaban los hippies, en donde nacen todos estos movimientos, incluso el feminismo, la perspectiva feminista, todo lo que es la ecología profunda, y parten de una preocupación y de un libro, además, que se va a llamar La Primavera Silenciosa, de Rachel Carson, una bióloga, una química bióloga, que se va a preocupar precisamente de cómo estamos consumiendo estos químicos y nos están haciendo daño. Y entonces empieza todo un movimiento de comprender qué estamos haciendo precisamente con nuestro entorno, con nuestro ambiente. Va finalmente a estar muy eclipsado porque estamos en una época muy convulsa. Sí. Es el periodo de la Guerra Fría, entonces pues todo giraba en torno a temas políticos, militares, entonces son temas que se van a quedar en la agenda internacional de manera oculta. Esto no se va a debatir sino hasta los años 70 en la conferencia de Estocolmo. Va a ser la primera ocasión en donde este tema entra a los debates en el escenario internacional. Pero es hasta los años 80, finales de los años 80, en el 87, cuando esta conferencia, bueno, pues llama a generar un consejo, un grupo de trabajo que va a ser conocido como la Comisión Brundtland. Y ellos van a estar trabajando sobre estos temas y van a tomar un término del Diccionario de la Defensa de Estados Unidos. Este término, originalmente planteado con la idea de la capacidad, la habilidad de mantener algo, en este caso pues la guerra. Ellos lo trasladan al informe Brundtland y es curioso porque bueno, ellos en el informe Brundtland nunca definen lo que es sostenibilidad. Ellos van a definir el desarrollo sostenible. Entonces viene una evolución en este término en dos sentidos. Por un lado, la idea, el concepto, la utopía de un mundo mejor y entender la utopía como este camino hacia algo que va a mejorar nuestro entorno. Lo que sí ellos van a hacer en el informe es definir desarrollo sostenible. Y entonces tenemos por un lado el concepto, ¿no? La idea, y por otro lado la materialización. Esta materialización en un proceso, en una serie de objetivos que vamos a conocer como desarrollo sostenible, ¿sí? También es muy curioso porque también en este informe no se va a hablar de dimensiones, se va a hablar de tres áreas de interés: la económica, la ambiental y la social. Entonces de ahí es donde surge esta idea de las dimensiones de la sostenibilidad, ¿sí? Entonces vamos, y esto va cambiando además, ¿no? Sí. Porque es muy dinámico el entorno. De 1987 pasamos a 1991, en donde dicen, bueno, no solo es lo económico, lo ambiental y lo social. Si no se involucran las instituciones, esto no puede marchar. Y entonces se agrega una dimensión más. Esta imagen, ¿no? de lo que son las tres dimensiones, pues evoluciona, va cambiando. Y pues hoy decimos, es que no son tres dimensiones que se intersectan. Al contrario, es una gran esfera que es el ambiente. En esta esfera estamos nosotros como sociedad y nosotros, a partir de nuestras ideas, tenemos constructos sociales
que va a ser lo económico, que va a ser la parte institucional, y vamos, todas las demás dimensiones que quieras agregar. Hay estudios que agregan hasta 10 dimensiones, entre lo tecnológico, vamos, todo el desarrollo social. Pero veámoslo así, nosotros finalmente estamos en un entorno, y en ese entorno nos desenvolvemos, y en ese entorno creamos a las organizaciones. Y es un entorno muy dinámico, y que exige de nosotros ir transitando, evolucionando, como lo hace la sociedad. Y bueno, mencionas que es desde los años 60, 70, 80. Actualmente, ¿por qué se está retomando tanto o por qué ahorita se le está dando tanta importancia? Y también desde tu opinión, ¿por qué es importante darle esa importancia? Fíjate que fue un tema oculto, como lo decíamos. Cuando desaparece este mundo bipolar, renacen o se toman en consideración estos temas que estaban, pues digamos, en la sombra. Y entonces lo que sucede es que la gente, la opinión pública, se empieza a enterar de estas situaciones y además lo empieza a vivir, que es lo más interesante. Sí. Vamos, nosotros pues estamos en un entorno y de repente decíamos, ya tenía que estar lloviendo y no llueve. O llega la temporada de calor y hace demasiado calor. Rompemos récord, no en temperaturas. Apenas las últimas olas de calor en ciertas ciudades de nuestro país, ¿no? En el sur del país. 40 grados. Y la sensación térmica de 50 grados, ¿no? Entonces aquí lo interesante es cómo la sociedad se empieza a involucrar y a hacer presión a las organizaciones. Primero en un plano de una matriz institucional, sí, muy, pues a nivel de los estados, ¿no? De los gobiernos, de organizaciones multilaterales, pero también empiezan a hacer presión a las empresas. ¿Sí? Y entonces somos consumistas y este consumo nos está llevando a una degradación ambiental. ¿Qué hacen las empresas para que no suceda esto? Entonces la sociedad empieza a empujar a las organizaciones de cualquier índole a que sean sustentables, a que sean sostenibles. Es, digamos, una distinción, ¿no? Pero bueno, al final del día, lo que se busca es que cualquier tipo de organización observe o busque objetivos y tenga resultados económicos, sociales y ambientales, porque también las organizaciones se desarrollan en este entorno. Entonces es una relación simbiótica y si no comprendemos lo que sucede en el entorno y no cuidamos el entorno, bueno, pues entonces ¿a dónde vamos a vivir? Ya no es tanto una recomendación, es más una necesidad. Claro, totalmente. O sea, el hecho de que cada vez más países estén firmando estos acuerdos o este conjunto de acuerdos se llaman acuerdos medioambientales. Y hay una gran cantidad de acuerdos de todos los temas, desde cuestiones ambientales hasta cuestiones sociales, digamos de trata de personas, cuestiones de perspectiva de género. Hay una gran cantidad de acuerdos. Lo interesante es cómo esto se empieza a trasladar a las organizaciones y lo empiezan a llevar a cabo. Entonces las empresas lo que tienen que hacer, las organizaciones lo que tienen que hacer es recibir estos estímulos sociales y volverse a reinventar, a entender que en el centro tiene que estar el humano como persona y después verlo como cliente. Okay. Y además entender que esta persona y este cliente se desarrolla en un entorno del cual yo obtengo mis materias primas. Y se viene un efecto boomerang. Si yo afecto mi entorno, ya no tengo nada. Exacto, y entonces si ya no tengo nada, ¿con qué produzco? Y si no produzco, no puedo dar empleo. Y si no doy empleo, la gente no tiene con qué comprar. Entonces es un ciclo vicioso al cual hemos llegado, pero del cual tenemos que salir. Del cual se tiene que romper el ciclo y esto se logra gracias a estrategias, a objetivos y a una visión distinta de lo que es el ser empresario. Al final del día, un empresario como organizador social, si entiende al humano en el centro, en un entorno, empieza a comprender y a cambiar sus estrategias. Y esto también es fundamental. La sostenibilidad, el desarrollo sostenible, es una visión de largo plazo. Las estrategias son de largo plazo. Para que una empresa se mantenga en el largo plazo, le conviene. Tiene que cuidar el ambiente, tiene que cuidar a sus empleados, tiene que cuidar a sus consumidores, ¿verdad? Y finalmente todo eso te va a dar resultados económicos. Ok, sí, básicamente eso, o sea, no es tanto como que quieran o no, más bien que les conviene. Si quieren ser una empresa de larga vida, necesitan cuidar de dónde sacan justo todas sus materias.
Claro, yo creo que esa palabra que dices, les conviene, es fundamental porque en un primer momento lo que sucede es que por conveniencia lo hacen y hay empresas que lo van a hacer así, ¿sí? Es lo que se llama el greenwashing, el decirte que soy sustentable aunque no lo soy. Uh-huh. Pero si la empresa se ve en el futuro con estrategias de largo plazo, pasa de ser una conveniencia a una necesidad y una obligación, ¿no? Porque en esta relación simbiótica, si no cumple con objetivos económicos, pero que no va a ser sostenible, ¿no? Pero sin ver o sin llegar a objetivos sociales y ambientales, esta empresa va a desaparecer por la presión social, porque no va a tener sus recursos, porque no va a seguir avanzando en el tiempo. Sí. Y entonces lo interesante aquí es cómo también nosotros como consumidores y como humanos, el centro de todo este análisis, tenemos que modificar la manera en que realizamos las cosas, la manera en que pensamos, nos proyectamos y sobre todo consumimos. Porque eso va también a hacer presión a las organizaciones y va a empezar a cambiar el mercado, el mismo sistema. Esto es a largo plazo. Empezamos en los años 60 y apenas nos estamos preocupando de manera real, tangible, porque ya lo vivimos. Ya. Pues no nos queda mucho tiempo, ¿eh? Eso es real. Los especialistas de Naciones Unidas ya lo dijeron. No vamos a lograr estos objetivos, los famosos ODS, porque el escenario cambió. Y porque además no estamos cambiando nosotros. Si no cambiamos, si no nos movemos bajo esa idea de algo mejor, bueno, pues entonces, ¿qué nos espera como humanidad? Y, por ejemplo, hablando de los nuevos emprendimientos que ahorita están surgiendo, ¿alguna recomendación para que podamos, ¿no? Y me incluyo, involucrarnos en todo esto de la sustentabilidad y el desarrollo sustentable, que es pues la actividad? Fíjate que es muy fácil. Primero, el emprendedor social, es decir, aquel emprendedor que quiere convertirse en empresario, porque muchos emprendimientos se quedan en eso. El quedarse solo en un emprendimiento te dice que no era sostenible, ¿no? Okay. Segundo, ¿qué tengo que hacer yo para proyectar mi emprendimiento en el largo plazo y convertirme en empresario? Pues tengo que comprender estos 3 elementos básicos y desarrollar mis productos, mis ideas, mis servicios en torno a estas 3 ideas, en torno a estos 3 conceptos, a estos 3 pilares. ¿Qué estoy ofreciendo yo que me tiene una retribución económica, pero que a la vez apoyo a mi sociedad? El empresario es un organizador social, entonces tiene que organizar a la sociedad, pero comprendiendo que hay que cuidar el ambiente, proyectarse en el largo plazo y también pues tener ganancias, ¿no? O sea, se tiene que tener, ese sería el fin último de una empresa, sin olvidar lo demás. Entonces los empresarios, los emprendedores que están iniciando, que están materializando sus ideas, tienen que ver esto. Y esto se logra con una habilidad que es el concepto de sostenibilidad. La sostenibilidad es una habilidad de mantener algo. ¿Qué tienes que mantener tu emprendimiento? ¿Cómo? Adaptándote a las nuevas tendencias. ¿Cómo? Buscando nuevas soluciones. ¿Cómo? Siendo creativos. Lo vimos en la pandemia. Los negocios que no fueron creativos no sobrevivieron. Nada. Entonces, es un gran esfuerzo el que tienen que hacer los emprendedores, porque esta creatividad se tiene que materializar y eso se conoce como innovación. Y para lograr la innovación tienes que comprender los problemas que aquejan a tu sector, a tu sociedad, para lograrlos satisfacer sin dañar el entorno. Si no, regresamos al efecto boomerang, que si yo no logro eso, mi emprendimiento no va a seguir. Y es tener una visión estratégica de largo plazo. A eso tenemos que llegar. Obligatoriamente un empresario, un emprendedor tiene que estar dentro de lo que mencionas, que es este círculo de si quiero que me vaya bien, tengo que hacer que mi entorno esté bien. Y si no logro entrar en eso, no voy a tener el éxito que estoy buscando. Claro, totalmente. Y además, la ventaja, el dinamismo propio del concepto, y que no lo somos, porque no somos sostenibles, nos permite agregar este adjetivo a cualquier cosa, a cualquier sustantivo.
Y entonces hoy tenemos finanzas sostenibles, tenemos mercadotecnia sostenible, tenemos contabilidad sostenible. Es decir, dar resultados en estas 3 cuentas para que mis proyectos, mis empresas continúen en el largo plazo. De lo contrario no lo vamos a lograr, no vamos a seguir adelante. Entonces es un trabajo arduo de comprender la transición, la necesidad de innovación y el esfuerzo creativo constante del emprendedor, del empresario. De lo contrario no vamos a seguir. Y hablando de esto, de que ya no nos queda tanto tiempo y sobre todo enfocándonos en el área empresarial, ahorita, ¿cómo se identifica cuando una empresa sí está apoyando a la sustentabilidad y cuando otra no la está haciendo? Lo que mencionaba hace rato de que es conveniente. ¿Cuáles son las diferencias entre estas empresas y cómo las podemos identificar? Bien, hay muchas formas en las que podemos observar si una empresa lo es. Primero, hay ciertos sectores, ciertos giros que tienen certificaciones. Entonces tenemos certificaciones en donde no hay maltrato animal, tenemos certificaciones en donde el algodón para las prendas fue tratado sin químicos para poderlo blanquear, tenemos certificaciones de tipo tal vez un poco social o con esta idea de no voy a comprar suministros, insumos en países donde hay trabajo infantil. Y entonces empezamos a ver todos estos logos, ¿no? Estos emblemas, ¿no? Porque les permiten usar estos etiquetados, ¿no? Por otro lado, tenemos los informes de sostenibilidad, los reportes de sostenibilidad. Las empresas, de manera autónoma, empiezan a emitir informes. Después aparece, por ejemplo, la Global Reporting Initiative, que va a establecer ciertos indicadores, ciertas áreas que van a usar las empresas para reportar sus adelantos, sus esfuerzos en lo ambiental, en lo social y en lo económico. Entonces, pues eso lo podemos revisar en las páginas de estas empresas. En el caso de la Bolsa Mexicana de Valores, existe un índice verde de estas empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores y que cumplen con ciertos parámetros. Pueden ser muy criticables, pero por lo menos ya están dando un avance y que finalmente para la sociedad es muy importante, ser transparentes. Sí. ¿Sí? Informar de forma clara qué estamos haciendo. Ya estará en nosotros criticar si las acciones sirven o no, o en ellos mismos, porque finalmente van a tener una repercusión. Pero lo interesante es que también nosotros hagamos esa búsqueda y que seamos críticos de lo que nos están informando, ¿no? Entonces, en estos reportes de sostenibilidad, pues vienen las áreas, en algunos casos, bueno, hasta hacen todo un reporte bien estructurado con fotos, sí somos diagramas, sustentables. claro, incluso en Europa se llegan a dar premios a los mejores reportes de sostenibilidad, ¿sí? Que abarcan una gran cantidad de áreas, que reportan indicadores a partir de la Global Reporting Initiative. Vamos, ya se están haciendo esfuerzos. Algunos no lo dicen, y esto también es muy, muy importante. Hay empresas, microempresarios, que ya reciclaban. Nosotros mismos ya reciclábamos. No teníamos que decir que lo estábamos haciendo. Traíamos nuestro desayuno en un bote de crema. Sí. ¿No? Y cualquiera nos pasó que abríamos el refri y con la esperanza de encontrar un yogur, y no era yogur, era el pozole. El pozole, la cena de ayer, ¿no? Eso ya son avances, ¿sí? Y eso no se reporta. ¿Cuántos lugares, mucho antes de que se prohibieran las bolsas de plástico, ya reciclaban bolsas? Y te daban en la bolsa del pan, te daban el producto. Ya lo recibíamos así, pero ellos no sabían que estaban haciendo acciones en pro de la sostenibilidad. Entonces también hay que diferenciar a qué tipo de organización estamos estudiando. A una gran empresa o al microempresario que sin saber lo está haciendo. Entonces es muy interesante esto porque es dinámico, evoluciona rápidamente, cada vez más rápido, pero nos permite tener contactos distintos dependiendo del empresario, dependiendo del giro o del tamaño de la empresa. Y reitero, muchas veces hay empresas pequeñas que hacen más. Que hacen mucho más.
pero no son visibles. O bien, no lo saben. Y entonces, como no hay un consultor en sostenibilidad que trabaje con las pequeñas empresas, con los microempresarios, porque todos queremos trabajar en las grandes empresas de consultoría, cuando el grueso de las empresas en nuestro país son pequeñas, medianas y micro. Bueno, pues vamos a enfocarnos a ellos, vamos a ayudarlos, porque muchos ya lo hacen y los vemos en los emprendimientos, en la feria de la Facultad de Contaduría y Administración, que están haciendo los chicos proyectos interesantes con ideas sostenibles, sí, pero que no tienen el apoyo. Entonces creo que falta mucho trabajar en ese sentido, pero hay mucho apoyo en el sentido de que, por lo menos en la facultad, hay grupos importantes de trabajo que están estudiando estos temas y que lo están estudiando de diversas áreas. Entonces podemos apoyar a los alumnos, podemos ayudar a los emprendedores a que sigan su camino en la transición a la sustentabilidad, o que entiendan que están haciendo esfuerzos hacia la sostenibilidad sin saberlos. Muchos nos enfocamos en que como las grandes empresas no lo están haciendo, lo toman como un ejemplo a seguir. Entonces, ¿consideras que si los nuevos emprendimientos o los emprendimientos chicos que lo están haciendo, sí es posible que creen un cambio grande, aunque no sean empresotas que ya tengan así su fábrica y todo, o sea, aunque sean pequeños, sí genera un cambio en todo esto? Claro, muchas veces decimos, ¿para qué yo me preocupo por cuidar el agua si miles no lo hacen? Sí. Pero si tú lo haces, te estás moviendo, estás transitando a un cambio. Si empezamos con un microempresario y después ese microempresario traslada esos conocimientos a otros de sus puestos, a otros de sus emprendimientos, y empezamos a hacer esta cadenita, finalmente, pues un pequeño grano hará la diferencia. Porque, pues sí, claro, o sea, ¿qué tanto puede contaminar un pequeño empresario versus una gran empresa? Pero a la gran empresa los podemos obligar de otras maneras, con instrumentos jurídicos, con instrumentos de ordenamiento ecológico, y ya se hace. Pero al microempresario se nos olvida, lo ignoramos. Sí. Y podría hacer mucho porque son los más. Si nosotros los apoyamos a ellos, bueno, pues podemos ir apoyando cada vez, generar una bola de nieve que va creciendo, y los nuevos emprendimientos, los nuevos empresarios, ya van a tener esto, digamos, en las venas de la organización, en su cultura organizacional, y por lo tanto lo van a replicar, lo van a llevar a sus políticas, a sus estrategias, y empieza a crecer este movimiento hacia algo mejor, reitero, ¿sí? Quedarnos con la idea de que, bueno, pues solo vayamos a investigar, a estudiar a las grandes empresas porque son las que más contaminan. Bueno, pues sí, también Estados Unidos es de los que más contamina, China es de los que más contaminan, pero no porque ellos no lo hacen, los demás no lo tenemos que hacer. De manera crítica hay que avanzar, de manera sistémica, de manera estratégica, pensando en algo mejor, en un cambio, y dejemos de compararnos. Hagamos las cosas y lo que nos corresponde, es decir, lo que nos toca hacer, hay que hacerlo bien. Y pensando en que si no lo hacemos bien, pues nuestro entorno va a desaparecer. Y dicen, digamos de manera popular, uno como sea, pero las criaturas. O sea, nosotros pues ya vivimos, tuvimos agua, bosques, alimento, y las siguientes generaciones ya no van a tener nada. Es un problema intrageneracional. Más allá de pensar en el ahora, pensemos en cambios, sí, ahorita, pero que tengan impactos en el futuro. Eso es lo más importante. Y esto está increíble porque la verdad es que pues hay muchos emprendimientos nuevos que están implementando esto de la sustentabilidad y sobre todo no solamente invitarlos a ellos, ¿no? También a la gente que consume, porque pues nosotros somos los que seguimos alimentando estas empresas que trabajan mal. Sí, totalmente de acuerdo. El hecho de la moda rápida, el fast fashion, ¿no? Como siempre quiero estar a la moda y tener el color de moda y la ropa de moda, ¿cuántas prendas usamos solo una vez? Y entonces viene un impulso a generar un cambio, ¿no? En este sector, por ejemplo, además de la isla de plástico que se ve desde el espacio,
También la contaminación por fibras ya se nota desde el espacio. Sí, porque no solo es el plástico, sino también todas las fibras que se usan, los hilos, digamos, que forman las telas, pues empiezan a hacer nudos. Sí. Y ya es la empresa, es el sector que más contamina. Y entonces hay que preguntarme, ¿realmente necesito yo una camisa nueva? ¿Necesito más zapatos? Entiendo yo que hay una trazabilidad económica y que el sistema está hecho para que sigamos consumiendo, y si no detenemos el sistema y si de todos modos no se derrama la economía, imagínense si detenemos el sistema. Pero podemos mover al sistema de una manera distinta, más consciente. ¿Realmente necesito esto? ¿Satisface alguna necesidad? Si no satisface ninguna necesidad y no me pasa nada si no compro ese producto, ¿para qué lo compras? Mejor lleva ese dinero a otro elemento, a otra cosa. ¿Por qué no inviertes? ¿Por qué no generas un emprendimiento? Y es muy interesante que en la Facultad de Contaduría y Administración vemos con los alumnos muchos emprendimientos interesantes que ocupan materia reutilizable, que ocupan insumos naturales, pero que además generan trabajo. Que generan trabajo por lo menos en un primer momento con su familia. Y si a alguien de la familia pues le faltaba un ingreso o alguien no tenía trabajo, ya con ese emprendimiento empiezan a mover la economía. Y además ya te traen el producto sin un empaque. O con empaques de papel, por ejemplo, de papel reciclado. Entonces, esta idea de generar productos conscientes y un consumo consciente, pensar no solo en que ya lo vendí y se acabó. Todo. Es todo un ciclo en donde no solo desde que lo estoy pensando, tengo que idear qué va a pasar cuando ese producto ya no se use. ¿Qué va a pasar cuando ese producto se deseche? Y entonces esa es una parte muy interesante de la innovación. Esta innovación tiene que llevarnos a pensar que mi producto en algún momento se va a tener que desechar. ¿Lo voy a recuperar? ¿Qué voy a hacer para que su vida útil se prolongue, no se acorte? Porque tenemos una obsolescencia programada que acorta la vida de los productos en lugar de alargar la vida de los productos. Entonces, pensemos en eso, busquemos esos nuevos caminos y llevemos a los alumnos, a los compañeros, a estos emprendedores y a estos empresarios también, a que piensen en el largo plazo, en nuevas formas de satisfacer necesidades y que finalmente siempre tengan en cuenta que nos tenemos que estar moviendo, tenemos que estar cambiando, tenemos que estar innovando. Y en esta innovación vamos a lograr cambios interesantes porque son movimientos transversales e integrales. No podemos pensar de manera simple o aislada. Tenemos que pensar de manera integral y transversal, apoyando y apoyándonos de los conocimientos que vamos adquiriendo. Y claro, en los planes de estudio pues no vamos a encontrar que en todas las materias se agrega. Para nada. Ahorita. Pero estamos dando pasos por lo menos ya tenemos materias que lo consideran. Y estamos dando pasos importantes para que todos tengamos este conocimiento y todos de una u otra manera integremos en todo nuestro desarrollo profesional, en nuestra formación, la sostenibilidad. Y vamos a tener resultados. Sobre todo que estamos aún a tiempo, pues más o menos. Lento, pero podemos hacer algo. Por lo menos para que lleguen nuevas tecnologías, lleguen nuevas innovaciones que encuentren el camino para una mejor vía. ¿Cuál será? No lo sé. Pero necesitamos llegar a esa nueva vía. Muchas gracias por compartir esta información tan valiosa. La verdad es que es muy necesario, sobre todo para la gente que nos escucha, la mayoría son emprendedores. Pues es algo que debemos de empezar a implementar todos y no necesariamente todos los que emprenden, también en general todas las personas empezar a tener conciencia porque es un tema bastante importante, sobre todo en la actualidad. Entonces, un honor tenerte hoy como invitado en la Feria del Libro. Muchas gracias por acompañarnos este día. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Gracias a todos los escuchas de este podcast. Y bueno, espero que por lo menos sembremos esa semilla para que sigan investigando, que sigan buscando caminos hacia acercarse a estos temas.
Muchas gracias a todos. Muchas gracias también a ustedes por escucharnos, por apoyar a este podcast. Espero que les haya ayudado y les haya gustado mucho el capítulo del día de hoy. No se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos Instagram, nos pueden escuchar en Spotify. Todos los martes subimos un capítulo nuevo. Y nada, muchas gracias por acompañarnos hoy, sobre todo en este capítulo tan especial que fue en la Feria del Libro y fue en vivo. Muchas gracias y no se les olvide que aprendan y emprenden con nosotros. Gracias. Muchas gracias.